Estamos estudiando este libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, donde encontramos en los primeros capítulos, ¿cierto? En el capítulo 2 en lo particular, en este capítulo que estamos leyendo, los primeros versículos, la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia. Fue fundada la iglesia en la fiesta de Pentecostés, en el aposento alto, donde habían 120 personas esperando la promesa del Padre, lo que Jesús les había solicitado: no se vayan, esperen. Y encontramos a la iglesia, ¿cierto? Y encontramos a muchas mujeres y a María, la madre de Jesús, esperando como uno de los otros la promesa de Dios, la promesa del Padre, la promesa de Jesús, donde iban a ser llenos del Espíritu Santo, investidos de poder. Porque para la obra que se venía, necesitaban los discípulos, todos, incluyendo los apóstoles, ¿cierto?, ser llenos del Espíritu Santo. Porque esta obra no se puede realizar por fuerzas humanas. No se puede realizar ni llevar a cabo por el empeño humano. Porque luego caemos. Pero Dios, cuando está realizando una obra, cuando está realizando su obra a través de las personas, Él nos da de su fuerza, de su gracia, para que podamos continuar haciéndola. Y por eso que los discípulos necesitaban ser llenos del Espíritu, ser bautizados con el poder de lo alto. Y hemos visto y revisaremos a lo largo de este libro cómo Dios confirmaba a estos hombres y mujeres, discípulos y apóstoles, con señales y milagros, confirmando que Dios estaba detrás de ellos y estaba con ellos. Entonces este libro me parece a mí muy interesante. Ahora, recordemos algo muy importante. Los evangelios, que son 4, nos narran la vida de Jesús, su ministerio, su propósito, su vida, su tránsito, su predicación, su muerte, su resurrección. Pero la vida de la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, la organización, el cómo fueron dándose las cosas, cómo la iglesia fue ordenándose, cómo la iglesia fue creciendo, con un sinfín de situaciones y circunstancias que se iban a dar y que se estaban dando por el aumento exponencial significativo de la congregación. Porque recuerden que en el aposento alto estaban esperando cerca de 120 personas. 120. Ahora, había más discípulos. Recuerden, cuando Jesús va a ascender, Él había visto a cerca de 500 personas, desde su resurrección hasta que Él es levantado al cielo. Lo vieron más de 500 personas, dice el relato bíblico. Es decir, había muchos discípulos. Pero la iglesia iba a tener un crecimiento exponencial, y ya lo vimos en los estudios pasados. Cuando Pedro, en el poder de Dios, predica y da un sermón y lo llama al arrepentimiento, ¿cierto? 3.000 personas hicieron su decisión. Ahora, estas 3.000 personas no eran todos de ese lugar. Por la fiesta venía mucha gente de otros lados, es decir, judíos que vivían o que habían vivido toda su existencia en otros lugares, pero estaban ahí para cumplir lo que la ley les exigía. Recuerden, en los evangelios todos estaban viviendo de acuerdo a la ley. Todos vivían de acuerdo a la ley. Y la iglesia en un momento pasa de tener 500, 600, 700 personas a tener más de 3.000 personas. O sea, una cosa es una locura. Ahora, muchos de ellos se quedaron ahí. Y por eso que vamos a revisar algunas cosas que ocurrieron en la iglesia. Ahora, entienda usted que cuando viene el Espíritu Santo y llena a los 120 que estaban ahí, y después hay otras llenuras sucesivas en el libro de los Hechos, no es que la iglesia empezó a funcionar tal como la conocemos hoy en día.
¿Te das cuenta? O sea, con su organización, sus templos, sus lugares de adoración, todo bien ordenadito, todo estructurado en el sentido de una jerarquía en la iglesia, pastor, anciano, obispo, ayudante, todo. No era así. Eso fue dándose poco a poco. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿ya? Porque Dios va trabajando de esa manera. Va trabajando en la vida del hombre. Recuerden que ellos, como ya les dije, ellos estaban acostumbrados a otra manera y a otro tipo de gobierno. Ellos eran todos personas que acudían al templo y que tenían líderes, ¿cierto?, que les enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento y se sujetaban a la ley. Por lo tanto, esto es un cambio radical en todos los sentidos. El tiempo de la gracia, el tiempo de la fundación de la iglesia, cómo se debía organizar la iglesia, cómo debía funcionar la iglesia, qué cosas eran aceptadas y qué cosas no. Entonces todo eso fue progresivo a través del tiempo y a través de los siglos. Interesante eso entenderlo, para que uno vaya viendo que todo tiene un tiempo y un proceso. En estos versículos del 42 al 47 vamos a ver el modelo, 4 formas que se establecieron de manera natural en la iglesia y que iba a permitir un crecimiento sano y un desarrollo de la iglesia, un desarrollo del cuerpo, un desarrollo de las familias cristianas y un desarrollo del hombre y de la mujer creyente. Y son cosas tan sencillas que fácilmente podemos aplicarlas en el día de hoy. Porque Dios es así. Dios es sencillo. O sea, no complicó las cosas, facilitó las cosas. El versículo 42 dice, y da la clave, y leemos, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban? Todo este grupo de creyentes, los 120, los otros tantos discípulos y estos nuevos, y estos 3.000 nuevos. Muchos a lo mejor partieron a sus tierras, ¿cierto?, a su lugar de origen, pero muchos se quedaron. Pero en ese instante estaban permaneciendo en la doctrina de ¿quién? ¿Qué dice? Y aquí voy a aclarar algo también. En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. 11 más Matías. Matías, ¿te das cuenta, no? Ok. Y luego en el tiempo hay un apóstol que no era de los 12, pero que fue un apóstol con un llamado especial, que fue el apóstol Pablo. Ok, están leyendo, que bueno, ¿eh? La iglesia se instruye. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1. 2, en la comunión unos con otros, en la comunión. La palabra es koinonía, y lo vamos a explicar un poco más. En el partimiento del pan, es decir, una comunión en el partimiento del pan, que era principalmente, muchos comentaristas dicen que era en la ceremonia o el ritual, como usted quiera llamarlo, o el recordatorio de el sacrificio de Jesucristo. Es decir, se juntaban y compartían la Santa Cena, para no olvidarse de lo que Jesucristo había hecho por ellos y del significado que tenía esa muerte sacrificial, porque no podemos nunca olvidar eso, nunca olvidar eso. También el compartimiento del pan de la manera más sencilla se daba entre los hermanos, es decir, se ayudaban y compartían con sencillez de corazón, lo vamos a leer más adelante, en las casas. Es decir, había una vida de comunidad bonita, linda, maravillosa, de cariño, de fraternidad. Y el número 4 dice, y en las oraciones. 4 elementos importantes para que una iglesia, para que una familia, para que un matrimonio, un creyente, en lo individual, pueda tener un desarrollo sano. Para que no se estanque, sino vaya creciendo de un estado infantil a un estado de madurez. Que es muy interesante.
porque usted no se puede quedar en la vida como un infante siempre. O sea, usted no puede estar a los 20 años pidiéndole a la mamá, mamá, quiero papa. A lo mejor le dirá, mamita, preparemos la once. Pero no, usted no puede estar a los 20 años con un biberón o comiendo papillas, salvo que lo hayan operado, digo yo. Pero te das cuenta, porque debemos avanzar en la vida, debemos madurar. Es decir, nosotros como padres estamos criando y formando a nuestros hijos no para que se queden toda la vida con nosotros, aunque algunos quisieran, sino para que sean independientes, ¿cierto? En un momento. Y por eso, aunque nos cueste de repente, ya dale permiso, o sea, el cabro chico quiere ir, que me gusta esa palabra, cabro chico, quiere ir con los amigos, tienen que tomar metro. Yo digo, ay, bueno, pues si alguna vez tiene que tomar metro, alguna vez tiene que andar solo en la calle. Y nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta, ay, Dios mío, y se va solo a la escuela. Y uno como padre, ¿no es cierto? No se queda tranquilo hasta que llega el cabro chico, hasta que uno lo vea ahí. Bueno, es lo que nos ha pasado a todos. Pero en la vida cristiana es algo parecido. Es decir, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo. Ahora, hay una responsabilidad de los padres, en este caso de nosotros como ministros de Dios, como líderes de la iglesia, pero también hay una responsabilidad personal de cada cual. ¿Para qué? Para estar creciendo, para estar aprendiendo y estar aplicándolo. Entonces, 4 elementos, 4 acciones importantes que hasta el día de hoy son útiles y prácticas. Puede que haya en otras iglesias, en otros estilos y otros cultos, y los respetamos, que enseñan por tema, enseñan algunas veces de manera sesgada, ni siquiera por tema, sino que escogen un texto dentro de un contexto y arman una predicación. Y es la iglesia donde están ahí, y si Dios está haciendo una obra, gloria a Dios, está bien. Pero nosotros pensamos y creemos que este es algo clave para el crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia. Mantenerse en estas 4 maneras o formas, un modelo sencillo. 4 puntos importantes en la vida de la iglesia primitiva que les permitió aprender, madurar, tener estabilidad, un desarrollo sano. Estos mismos puntos, lo estoy leyendo textual de lo que anoté, son hoy en día igualmente importantes para que la iglesia sea el reflejo de Dios en un mundo caído. Para que la iglesia, sus miembros, familias, crezcan y alcancen un desarrollo pleno y una fe sólida. Es que esa es la idea, de crecer, de aprender, de alcanzar estabilidad, de llegar a ser un hombre y una mujer espiritualmente hablando maduro, adulto. Eso es muy importante. Vamos leyendo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, aquí voy. A esa altura no había ningún libro escrito del Nuevo Testamento. No había nada. Los primeros libros que fueron escritos fueron cerca del año 50, Santiago como Marcos. O sea, una epístola y un evangelio. Entonces, ¿qué doctrina de los apóstoles? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que había en ese periodo, en ese tiempo? ¿De qué manera se compartía? Recuerden que el Antiguo Testamento estaba escrito y se reescribía, ¿cierto? Los escribas, los llamados escribas, tenían la tarea de reescribir la ley, los salmos y los profetas. Y es lo que leían en las sinagogas y en el templo. Ahora usted recordará, y lo vamos a ver, que Pablo en sus viajes siempre se acercaba a una sinagoga a compartir, porque los judíos iban el sábado a la sinagoga o cuando estaban en Jerusalén en el templo. Entonces lo que tenían como escritura eran las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, pero en este momento no habían escrituras del Nuevo Testamento. Estas fueron recién escritas después del año 50. Entonces cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, es lo que los apóstoles habían vivido, compartido, escuchado de Jesucristo.
¿Cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con el Señor Jesús? Toda su vida ministerial. Jesús comienza su ministerio llamando a los discípulos, llamando a los apóstoles, y con ellos transitó durante 3 años, día y noche, desayuno, almuerzo, cena, si es que la tenían, descanso, trabajo, en el mar, viajando de un lugar a otros. Fueron comisionados, fueron enseñados, observaron, miraron la enseñanza de Jesús. Es decir, ellos eran los referentes de Jesús, los referentes del Evangelio. Y es lo que estaban compartiendo. Y tomaban las escrituras del Antiguo Testamento para validar ante los otros que Jesucristo era el enviado de Dios y que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús. Era la forma. Ahora, recuerden ustedes el primer mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue? Una palabra clave. Yo digo, ¿y de qué? Si soy tan buena gente. No, la gente, cuando usted le platica, hermano, se tiene que arrepentir. O cuando llamamos afuera, arrepientas. Y la gente dice, si yo no le hago mal a nadie. Soy bueno, ¿cierto? Pero el primer mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse. Jesús empezó su ministerio con un mensaje. Y la palabra clave, ¿cuál era? La misma. Arrepentidos y convertidos. ¡Qué coincidencia! Ahora, cuando Pedro se levanta, después de este evento maravilloso, glorioso, de Hechos capítulo 2, los primeros versículos, la venida del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo, la promesa del Padre, el don de Dios, que son conceptos que apuntan al mismo evento, ¿qué dijo al final? El llamado era ese. El llamado era ese. No había doctrina nuevotestamentaria, no había doctrina. No había que hablar de la jerarquía, que que el obispo, que el anciano, que esto acá, esto allá, acá, que la ofrenda, que lo otro, que el advenimiento, que la doctrina de la iglesia, la doctrina de Dios, que la doctrina del rapto, que el cielo. No había nada escrito. Entonces la predicación era esta. La predicación era Cristo Jesús. Es decir, explicarles a la gente, decirles a la gente que a los judíos de manera particular, que las escrituras que ellos tenían apuntaban y hablaban acerca de Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Salvador del mundo. Y explicaban que las buenas noticias, que Romanos 1:16 dice, el Evangelio es las buenas noticias. Es el dunamis, es el poder de Dios para cambiar la vida de las personas que creen en Él. Es decir, el Evangelio es hablar de Cristo, que Dios, mediante Jesús, estaba reconciliando al mundo con Él. Y eso era lo que predicaban. Eso era lo que predicaban. Después tuvo un desarrollo, sin duda, después de los años 50, empezaron a llegar los libros, Tesalonicenses el 52, Corintios 57, Gálatas el 58, Mateo lo mismo, Filipenses el 62, y así sucesivamente, Timoteo el 67, Hebreo el 69, Apocalipsis el año 95. ¿Te das cuenta, no? Pero estos años era eso, y continuó siendo eso, principalmente la predicación del Evangelio. Yo a una persona no creyente, yo no le puedo decir, lo que pasa es que, mira, el rapto es distinto a la segunda venida. Por esto, ella tiene que predicarle a Cristo. Estás perdido, perdida. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y tú necesitas reencontrarte con Dios por medio de Jesucristo. Hay un infierno, hay un cielo al cual el hombre y la mujer irá. Algunos irán al infierno por rechazar a Jesús y otros al cielo por aceptar el sacrificio de Jesucristo. Esa es la predicación, ese es el Evangelio mismo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hacían ellos. Con el mensaje final, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Es lo que hacían los discípulos. Es la doctrina que escucharon en primera instancia los discípulos.
Después se fueron nutriendo con las cartas de los apóstoles, sin duda, obviamente. Surgieron situaciones, problemas, y que los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, mandó cartas indicando que esto no era lo apropiado, lo correcto, que debe ser así o acá. Enseñar acerca del rapto, de la muerte, dónde iban a ser los muertos, y un montón de temas, pero eso fue tomando un tiempo. ¿Te das cuenta, no? Eso fue después, se fue platicando eso. Pero el tema central era Cristo, nuestro Salvador. Ahora, los judíos, la mayoría de la iglesia eran compuesta por judíos. Y los apóstoles, ¿cierto?, se abocaron a la enseñanza y a la predicación en su nación. Uno de los baluartes era Pedro, ¿cierto? Pedro predicaba la palabra a los judíos. Y luego vino un apóstol, ¿cierto?, que no era de los 12, que era el apóstol Pablo, que fue comisionado a la predicación del evangelio en el mundo gentil, es decir, aquellos que no eran judíos o israelitas, como usted quiera llamarles. Entonces, habían dos áreas que Dios permitió y se estaba predicando. Ahora, si es un dato, si usted examina, por ejemplo, los libros del Nuevo Testamento, son 26, muy bien. Vamos a entregar el premio a las respuestas correctas. 20, me estaba olvidando, gracias. Iba a decir 29, ¿no? Yo no diría, teníamos 12 apóstoles. Y resulta que muy pocos escribieron libros del Nuevo Testamento validado y reconocido y que tenemos como el canon de la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo, Pedro, Juan. Y vale contar. Marco no era apóstol. Lucas tampoco. Pablo no era de los 12 y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pedro escribe primera y segunda de Pedro. Juan, como era más rápido, escribió primera, segunda y tercera. Le alcanzó para la tercera y además para el libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Mateo, ¿cierto? Juanito ya lo dije. Pedro, primera y segunda de Pedro. Y los libros de Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Jesús. Interesante. ¿Y los otros apóstoles qué hicieron? La obra de Dios. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, encuentra a los otros discípulos y a los otros apóstoles también comprometidos con la predicación de la palabra de Dios. De verdad. Y después de los apóstoles, que termina en el año 100, ¿cierto? Porque el último libro fue en 90-95, con Juan, ¿cierto? El apóstol, desaparecieron los apóstoles. Se tenían que desaparecer, si no eran eternos. Se tenían que morir de alguna manera, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahí estaban los padres de la iglesia. Es decir, aquellos que habían tenido un vínculo con ellos. De primera fuente habían recibido también la palabra de Dios. Y continuaron la obra de Dios, Clemente y otros más que fueron obispos en distintas ciudades. Es decir, cuando usted mira y se mete a estudiar la historia de la iglesia, ve el desarrollo de la iglesia, cómo sucedieron esto y lo otro, cómo se llegó a hacer esto después de tanto tiempo. Pero por eso le digo, todo tiene un progreso, un desarrollo. Dice que perseveraban, es decir, era gente que estaba continuamente en esto. Estaban escudriñando, estaban escuchando algunos, escuchando. Y después luego con las cartas, después de los 50, maravilloso, o sea, tenían cartas, tenían documentos que los podían leer y se podían después transcribir. Y de hecho así se mantuvieron transcribiéndose. Y Dios permitió en su soberanía y poder que hasta el día de hoy tuviéramos las cartas y que mantienen el origen de la esencia de la palabra de Dios. Y tenemos certeza y seguridad que lo que leemos hoy en día es la palabra inspirada de Dios. Perseveraban, se mantenían escuchando la doctrina de los apóstoles. Es decir, si usted va a escuchar a una persona que nunca ha estado en, y le viene a dar su sermón, y viene otra persona que sí ha estado en,
por 20, por 30 años, trabajando, ministrando, ¿a quién lo va a escuchar usted? Claro, sin duda. Es como cuando alguien no ha trabajado en toda la vida y después le viene a hablar de esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? El esfuerzo de la Play, el esfuerzo del control remoto. Claro, así es, pues así es simple. Entonces los referentes, ¿quiénes eran? Eran los apóstoles. Y luego los padres de la iglesia, porque eran los referentes más cercanos, que habían visto, habían estado, habían compartido, de primera línea, de primera fuente. Y estos hombres, como los apóstoles, tenían un testimonio potente, porque sus vidas habían sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Eran sus vidas tan convincentes que ellos entregaron su vida por Dios. Es decir, Andrés, por ejemplo, ¿cierto? Fue crucificado. ¿Ustedes conocen la cruz de San Andrés? Que habitualmente está en los cruces ferroviarios. Bueno, así lo mataron a él. Así, una cruz. Esta cruz, es como una X. Como una X. Esa es la cruz de San Andrés. Y Andrés, el apóstol, murió de esa forma. A Jacob lo tiraron del templo. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo. ¡Qué tremendo! Y la mayoría de los apóstoles murieron de muertes violentas. Y la historia nos dice que muchos creyentes y muchos padres de la iglesia también murieron. Es decir, personas que en años posteriores, en el 1400, en la Edad Media, quisieron, por ejemplo, transcribir la palabra de Dios que estaba en griego, la quisieron transcribir al idioma inglés, por ejemplo, como Tyndale. Ustedes cuando lean la historia en un momento, lo mataron porque él se atrevió a escribir del griego al inglés el Nuevo Testamento para que la gente común y corriente pudiera leer la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica se lo prohibió y él lo hizo igual. Y por eso lo colgaron y lo quemaron. Entonces eran hombres que uno les podía creer, hombres que estaban dispuestos a dar su vida por su fe. Entonces había un respaldo y Dios estaba detrás de ellos, respaldando la vida de ellos y el mensaje que estaban dando. Ahora, todas las cartas del Nuevo Testamento, estos hombres fueron inspirados por Dios. Hablaron en su vocabulario y en su manera y en su lenguaje, pero fueron inspirados por Dios para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios hoy. Ahora, es tan importante la palabra de Dios que nosotros debemos tomarle el valor que tiene. El valor que tiene. Por ejemplo, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, una carta escrita por el apóstol Pablo, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Efesios 4:13-15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Interesante. Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Versículo 16 de segunda de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es decir, Dios estuvo atrás de esto, mostrándole a los apóstoles, en el contexto del Nuevo Testamento, lo que Dios quería que ellos escribieran para la iglesia, para nosotros. Y les dice que es inspirada por Dios, pero además es útil. Es decir, tiene un propósito de servirnos, de ayudarnos, para enseñarnos, para edificarnos, para redarguir en nosotros, para corregir lo malo. Es decir, para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios tiene ese propósito. Por eso que acá digamos, le damos ahínco a la enseñanza de la palabra, porque es lo único que te va a servir. O sea, mira, podemos tener una reunión de puro canto y salimos todos llorando y emocionados y después nos abrazamos como 6 horas y lloramos, pero si no tienes la palabra no tienes sustento, no tienes sustancia.
no tiene sustancia. Entonces, la palabra es importante, súper importante. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando habla de perfecto, no sin pecado, sino maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Un hombre preparado para toda buena obra. A lo mejor te cuesta leer, porque no tienes el hábito. Pero los hábitos se forman, se crean, con disciplina. ¿Qué es lo que es disciplina? Es hacer algo cuando no quiero hacerlo. Te la hago corta. Eso es disciplina. No tengo ganas, pero debo hacerlo. Lo voy a hacer. Eso es disciplina. Entonces uno se tiene que formar un hábito. Empieza a leer de a poco. De a poquito, unos versículos. No importa. Día a día. Escoge una hora. No frente al celular ni frente a la tele. No. Solito. Ahí, en tu cuarto. Y lee, y de verdad que vas a ser edificado y bendecido. Y luego ya no vas a estar leyendo 10 versículos, vas a estar leyendo un capítulo diario. Oye, a lo mejor después te va a gustar y te vas a leer 5 o 6 capítulos. Y vas a tener un hábito. ¿Y sabes qué? Dios va a bendecir tu vida. Y muchas dudas que querías preguntarle al pastor, no vas a tener que hacerlo. Porque Dios te las va a aclarar a ti. Es decir, yo no tengo una mejor relación con Dios que la que pueden tener ustedes. O sea, Dios me enseña a mí y Dios le enseña a usted también. Así de sencillo, así de simple. Yo le conversaba a mi esposa, yo habitualmente, ¿cómo hago los estudios? ¿Tiro una moneda? No. Yo leo algo que aprendí hace mucho tiempo, leo lo que tengo que estudiar, leo antes y leo después, para leer un contexto. Entonces leo varias veces y me coloco en el computador, abro aquí, abro allá, mi Biblia, aquí, y lo hago solito, sí, esto es interesante, lo subrayo, esto también, y voy colocando versículos bíblicos que me acuerdo, y después de eso veo un comentario, varios comentarios, para ver, interesante, qué bonito, listo. Y al final escucho un estudio de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo tengo que estudiar, escucho un estudio. Entonces, para no arrancarme con los tarros. Entonces, le decía a mi esposa que yo lo coloqué en el equipo de la casa, ahí, tenía la manzabullete, y le decía, oye, todo lo que él ha dicho es lo que yo tengo escrito. Entonces, es decir, el Espíritu Santo nos lleva a una unidad. Cuando tú lees la palabra en su contexto, y no un texto fuera de contexto que termina en un pretexto, sino que dices, wow, él es eso, si la escritura es una. El Espíritu Santo nos guía a toda ciencia y a toda verdad. Y yo me reía, digo, es como mejor con el estudio. Pues sí, era igual, era lo mismo. ¿Es por qué? Porque estamos en la palabra de Dios. Ahora, recuerden que dice acá que el propósito es que el hombre de Dios sea maduro, adulto, preparado para toda buena obra en la iglesia. Pero también esa obra empieza en tu casa. Cuando Dios te enseña, te capacita y tú aplicas eso, entonces la primera obra es viste en tu hogar, viste en tu casa. Es el primer ministerio que tenemos todos. Recuerden ustedes, Deuteronomio 6:6, viajando al Antiguo Testamento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios hablándolo ¿a quién? A Moisés, para el pueblo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En la palabra de Dios debe estar siempre. No es que tú tengas que sacar una pizarra en la calle cuando vas con el auto con tu hijo, espera, voy a estacionarme y sacas la pizarra. No, pero tú conversa de Dios con él. Lee la Biblia en la casa, léela, comparte, ora con ellos. Porque la palabra, dice un libro del Antiguo Testamento, que es como la lluvia que cae y hace germinar la semilla. Tú colocas la semilla y Dios va a dar el crecimiento. Lo único, nada más. El agricultor coloca la semilla y él lo único que hace es protegerla, es cuidarla, abonarla y darle agua. Pero y de repente empieza a salirla, a brotar. Hay uno. A lo mejor no ves nada, no importa. Dios tiene su tiempo y esa semilla va a dar su fruto algún día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Colocar la palabra de Dios, enseñar la palabra. Eso no hay otra cosa. Entonces, era importante la palabra de Dios siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿cómo puedo servir a Dios si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo saber el cuándo, el cómo, el dónde, si no tenemos la guía y la dirección de la palabra? Por eso que Dios se procuró cuidar la palabra, mantener la palabra a través de 1500 años por 40 hombres que la escribieron de distintas situaciones sociales, distintos momentos geopolíticos. Dios procuró
Dios inspiró y Dios cuidó su misma palabra para que nosotros la pudiéramos tener hoy en día. ¿Te das cuenta todo el tiempo que le tomó a Dios darnos completamente su palabra para que muchas veces nosotros la ignoremos, no la validemos y validemos más cualquier otra situación, ideología perversa, mundana, humanista, en vez de la palabra de Dios? Yo le hago una pregunta y me hago una pregunta y me gusta esta pregunta que hago, me gusta. Si somos creyentes, y todos me dirían, sí, pastor, soy creyente, qué bien. Entonces yo le hago una pregunta, súper simple. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree que Dios se equivoca? No. Ya, entonces. ¿Usted cree que Dios miente? No. Bueno, lo que dice la Biblia es la verdad, entonces. Si el mundo, el orientador, el político, el gobernador, tu profesora, te dice que es rojo y la Biblia te dice que es blanco, punto. Listo, yo le voy a creer a Dios. Aunque todos vayan a decirme lo contrario, yo le voy a creer al Señor. Porque partimos con la premisa, Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios conoce todo, Dios es soberano. Entonces, ¿a quién le voy a creer? A Dios. Voy seguro con Él. ¿Te das cuenta? ¿Él cumple sus promesas? Sí. Entonces, tranquilo. Dios prometió esto. Señor, espero en ti. 25 años esperó Abraham para tener a Isaac, pero Dios le cumplió. Así es. Ahora, estaban en comunión. Comunión, recuerden, coinonía. Pero no habla solamente de una comunión donde nos podemos juntar, sino también donde podamos estar unidos en un sentir, en un pensamiento. Ahora, aquí estamos hombres y mujeres de distintos grupos etarios. Algunos ya llegando al ocaso en nuestras vidas, ¿cierto? Otros más, ¿cierto? Yo estoy como en la intermedia ahí, ¿ah? Con 61 años, ¿cierto? Y otros mozos aquí, como Felipe que lo veo, jovencito, ¿cierto? Y así, hombres y mujeres que llegamos a la iglesia de distintos lugares de Santiago, ¿cierto? Con distintas formaciones, ya sea esta familiar, educativa, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos ser uno? Si hay diversidad, pero en la diversidad hay unidad. Es que estamos todos en Cristo. Estamos todos en la palabra de Dios, siendo instruidos en la palabra del Señor. Es la única manera de que tengamos una coinonía real, cierta, donde la coinonía habla de reír con el que le va bien y llorar con el que está pasando o viviendo el día malo. Estamos ahí con Él, estamos con Él, estamos en la oración con Él. Eso es coinonía real. No es un equipo de fútbol, no es que vas así tú jugás y te vas y no. Estamos unidos, estamos en una mente, estamos en un propósito. Esa es la comunión verdadera. Tenemos una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Tenemos una comunión unos con otros. Compartimos el mismo Señor, compartimos las mismas guías para la vida, compartimos el mismo amor de Dios, el mismo deseo de adorarlo. Estamos en las mismas batallas y también tenemos las mismas victorias. Compartimos el mismo trabajo de vivir para Él. ¿Te das cuenta que tenemos muchas cosas en común? Cuando tú estás pasando algo malo y tú crees que eres la única persona que le pasa eso, luego te vas a dar cuenta que a tu hermano también le ocurre. Entonces podemos entender no solamente la alegría, el dolor del otro. ¿Te das cuenta? Pero nos une Dios. Estando juntos y unidos como un cuerpo, en un compañerismo cristiano, con nuestras diversidades, pero unidos en Cristo. Ahora, los discípulos, recuerdan, Jesús que les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, esperen ser investidos del poder de lo alto. Ellos estaban en obediencia, estaban unidos, en coinonía, con un propósito, en una mente, esperando la promesa. Estaban en oración. Son cosas importantes. Ahora, Hebreos 10, el apóstol Pablo, nos dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar en nuestra profesión de fe, nuestra creencia, nuestra esperanza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
Si no nos congregamos, no tenemos este compañerismo cristiano de todos los domingos en las reuniones de los ministerios, ¿cómo podríamos estimularnos a las buenas obras si no nos vemos? No podríamos, ¿cierto? No podríamos. En la iglesia, ¿qué encuentras? Encuentras a un amigo, a un hermano, que puede abrazarte y decirte, vamos que se puede, voy a orar por ti. Encontramos una iglesia, un hermano, hermanos, hombres y mujeres, que si necesitas algo, podemos ayudarte también. En todos los ámbitos, ¿te das cuenta? El primero es el espiritual, pero los otros también. Entonces, una iglesia que quiere compartir, pero si tú no eres parte de la iglesia, no eres parte del compañerismo, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos escuchar tu dolor? ¿Cómo podemos escuchar tu historia? ¿Cómo podemos empatizar con tu dolor, con tu alegría también? ¿Cómo? Si no estamos en la iglesia. La iglesia es un lugar para crecer, para madurar. No podemos crecer y madurar solo aislados, independientes. Pablo que dice, somos un cuerpo y cada uno miembro los unos de los otros. Nos necesitamos. Por eso es importante. Entendemos. Mira, aquí usted puede no venir en 3 meses más. Y cuando venga después de 3 meses, lo vamos a recibir como que si usted hubiese estado viniendo todos los domingos. El mismo cariño, y nadie, ni yo, ni ninguna persona del liderazgo, tiene el derecho de cuestionarlo a usted porque no ha venido. A lo más, ¿cómo ha estado, hermano querido? Lo hemos echado de menos. Pero nadie tiene por qué. ¿Y por qué no vino, hermano? ¿Cómo que estamos viniendo tarde, entrada y máxima llega tarde? ¿Ah? No, olvídate. Si alguien del liderazgo le dice eso, me lo dice y cascanueces está afuera nomás. No, pues si así es. Si la iglesia no es mía, la iglesia no es de ellos, la iglesia es de Cristo. Pero animamos a las personas, les enseñamos a las personas que es bueno estar en comunión, que es bueno estar en un compañerismo cristiano permanente, porque tú vas a tener un desarrollo como persona, como individuo, como cristiano, en la iglesia, no fuera de ella, no fuera de ella. Vamos, de aquí a las 5 terminamos. Y además, mira, dice, perseveraban en el compartimiento del pan, compartir en las casas, pero también compartir la Santa Cena. Nunca olvidarnos de eso, nunca. Porque algunas veces con nuestras tareas, nuestras obligaciones, como nos olvidamos de eso. Pero cuando uno medita en lo que Jesús hizo, porque Jesús fue a la cruz, pero el que debió estar ahí era usted y era yo. O sea, Señor, bájate de la cruz porque yo soy el que tengo que estar ahí. Yo soy el que tengo que estar ahí, no tú. Pero Él lo hizo. Entonces, por eso es que es importante ese momento de Santa Cena, de comunión, de recordar a Jesucristo, lo que hizo. Y recordar también que se levantó de los muertos y que un día va a volver a buscarnos. Eso nos mantiene activos ahí con la esperanza a flote. Y al compartir en las casas algunas veces se hace complicado, pero compartimos como iglesia. Pero se hace en un paseo, en una situación, los jóvenes acá que salen, que lo otro. Se hace complicado porque todos tenemos obligación, llegamos tarde a la casa, los niños, que la reunión en la escuela, que para puro pedir plata y hacer el rifa y todas esas cuestiones, ¿cierto? Todo lo que me han contado. Claro, y se ponen a pelear y los que más critican nunca aportan nada. Bueno, es algo parecido, ¿no? Pero nos cuesta juntarnos. No era como antes cuando estábamos solteros, ¿cierto? Uno salía para allá, se quedaba el fin de semana afuera. Y ahora no, ahora a uno ya lo mandan. Entonces uno llega, yo trabajo todo el día y tengo que llegar a cumplir mis obligaciones porque Dios me libre. ¿Te das cuenta, no? Entonces ya cuesta salir, ¿te das cuenta, no? No, pues si lo hacemos con amor, ¿cierto? Mi esposa sí está. Gracias. Yo le hice el desayuno hoy día, la jugué hoy día, me aguanté bien. Dice, perseveraban en las oraciones, orar sin cesar. Ore, de verdad. Busque ese tiempo para orar, busque ese tiempo. Algunas veces uno está inspirado y está orando y de repente no sé por qué, algo lo dejas. Y lo dejaste, y tú sabes que no es lo mismo, tu vida ya como que, no estoy leyendo, no estoy orando, pero sí voy el domingo. Pero es necesario orar, es necesario conversar con Dios. Aunque a mí me pasa, ¿sabes? Que algunas veces yo soy distraído, muy distraído, se los digo, de verdad, muy distraído. Y algunas veces, yo por ejemplo, no puedo orar me cuesta orar con los ojos cerrados. O sea, mi mente empieza a viajar a 1000 kilómetros por hora. Y con los ojos abiertos peor,
Entonces tengo una lucha y de verdad se los digo. Entonces, algunas veces no sé ni qué orar. Me he encontrado que quiero orar algo y después me cambio a otro lado, me voy a la China, a Japón, y estoy y no tengo un orden, me pasa eso. ¿Y sabes lo que hago? Me pongo así, no hay, sin decir ni una palabra. Como dice, cuando no sabemos, el Espíritu ora por ti. ¿Te das cuenta? Y ahí me entrego, no, sí, aquí estoy, Señor. Alguna vez hago mi oración más ordenadita, pero me cuesta, tengo ese tema. Pero necesitamos estar ahí para que Dios también nos ministre, nos guíe y nos ayude. Cuando tengas problemas, tengas que tomar decisiones, cambio, casa, trabajo, etcétera, ora. Pero no solamente ores, pedir, pedir, pedir. Ora en quietud, en reposo, y quédate un rato a solas con Dios, en silencio, para que Dios te hable, para que Dios te ministre. Y Dios así lo hace. Y mira lo que pasó. Y sobrevino temor. Fíjense acá. Estaban en la doctrina de los apóstoles, escuchando, tomando la escritura del Antiguo Testamento, confirmando que Cristo era el Dios, Señor y Salvador. Estaban perseverando, tenían comunión, estaban compartiendo la Santa Cena, el sacrificio de Cristo, tenían oración. Y mira lo que pasó. Aquí vemos las consecuencias de estar haciendo estas cosas. Y sobrevino temor a toda persona, sobrevino temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a descubrir que los apóstoles hicieron milagros, señales maravillosas. Dios estaba confirmando esto. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primero es que creer y después vienen las señales. Pero habla también de maravillas. Es decir, las maravillas que empiezan a ocurrir en la vida de las personas. Es decir, este hombre ya es distinto. Este es mi esposo, mi esposa. Mira, ahora tiene un cambio. Ya su vocabulario cambió, su manera de ser es distinta, porque eso es una maravilla que Dios hace en la vida de la gente, cuando estamos observando estas cuatro cosas, la palabra, la oración, en la iglesia, creciendo, aplicando. Hay cosas que van a cambiar en tu vida de manera natural, no impuestas, no impuestas, porque Dios trae un fruto, porque Dios trae santidad a tu vida. Y Dios coloca el querer y el hacer en tu vida. Es Dios hablándote. No tienes que hacerlo porque yo te lo diga. No. A mí alguien, y siempre lo cuento esto, alguien un día me dijo, pastor, me dijo, si usted me lo pide, yo voy y hago esto y esto en la iglesia, me dijo. Y yo dije, no se ve malo. Hasta lo dudé. ¿Y sabes lo que le dije? Yo no te voy a pedir nada. Lo que usted quiera, hágalo. Porque usted siente de Dios, no porque yo se lo pido. Porque si yo se lo pido va a ser después una carga, una imposición. No es así. ¿Por qué viene usted? ¿A usted lo mandan? Bueno, no me diga nada. Mala pregunta, mala pregunta. Pasemos a la otra parte del estudio. Estamos acá libremente. Mira, si yo podría haberme quedado acostado hoy día. Trabajé de lunes a sábado, cansado. Bueno, nadie me manda a trabajar, es mi responsabilidad. Pero podría haberme quedado acostado, pero me tenía que dar el estudio yo. Y mi esposa me dice, levántate, tú eres el pastor. Ya. Entonces, pero fíjate que yo lo he dicho siempre, si yo me quiero quedar, me quedo, ¿qué tal? Y si no quiero, no vengo más. A mí no me pagan aquí. ¿A alguien le pagan acá por venir? No sé tú. ¿Pero por qué lo hacemos? Por un compromiso personal, voluntariamente, porque nos hace bien, nos hace bien. Es una bendición, es un privilegio. De verdad maravilloso, es un privilegio maravilloso. Entonces vino temor a toda persona. Y déjenme acá, porque esto es muy importante. Yo en 10, 15 minutos da lo mismo. Pero es que es muy importante, mira, temor. El temor reverente a Dios. Es decir, las personas empezaron a vivir con temor de Dios. No temor al pastor, temor al líder, temor al amigo, al hermano, a la familia, al papá o a la mamá. Porque vemos para el lado y decimos, ¿está? No está, la hago. Nadie me está mirando, pero te está mirando el de arriba.
Entonces cuando tenemos ese temor, no importa que no esté el esposo, la pareja, el amigo, el tío, no está el pastor asistente, el hermano líder, no está, sí, pero está Dios. La iglesia empezó a caminar así, en temor de Dios, en temor de Dios. No importa que no haya nadie, no, Dios está y yo quiero serle leal a Él. En el trabajo, no, mi comportamiento es correcto. Te puedes reír, echar la talla, si no hay que ser parco tampoco, no, no. Tú tienes tu forma, tu carácter, a lo mejor a algunos les gusta o no, pero tú eres las cosas, en los principios tú eres leal a Dios. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos, ¿se dan cuenta? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué tenían? Alegría y sencillez de corazón, de manera sencilla, con alegría. O sea, tu pan con margarina transgénica, cómetelo con alegría. Tienes un pancito. Mira, chiquillo, de verdad, yo he leído unos libros que me han hecho también meditar algunos contextos bíblicos, que cuando tú ves lo que Dios te ha dado, cómo estás, te hace sentir compasión. Cuando uno pasa por las calles de Santiago y ve jóvenes, gente adulta, y no voy a hablar acerca del por qué llegaron ahí, pero están viviendo con estos fríos, con 3 tapas ahí, a todo el viento, se levantan y no tienen que comer. Dios mío, de verdad que es fuerte. Por eso que hay que ser agradecido de Dios. Un vasito de agua, tiene una camita, tiene un techito. Gracias, Señor. Con sencillez, con alegría. Y dice que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde iban? Al templo. Por eso les digo, de repente uno lee y cree que, no, si está la iglesia, está la capilla, está... No, no. O sea, olvídate, las primeras iglesias nacieron muchos años después. La iglesia bautista, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia histórica. Pero muchos cientos de años después. ¿Te das cuenta? Y los templos cristianos o los templos para las personas creyentes no católicas, ¿cierto? Fueron construidos mucho tiempo después. La iglesia se juntaba en algunas casitas, por acá, por acá, por allá. Entonces todo tiene un caminar, todo tiene una serie de cambios, pero que Dios fue guiando y validando todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y este es el versículo final, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Terminamos, esto es el estudio, que decía que trajeron sus propiedades, las vendían y las compartían. Ahora, quiero aclarar algo, para que no, esto no es comunismo. O sea, hacer común las cosas, comunismo, ¿cierto? Es decir, como lo escuché en un capítulo, en un estudio, me gustó, tomo esa frase, el capitalismo dice esto es mío, porque yo trabajé, y es correcto, yo trabajé por esto, es mío. El comunismo te dice, lo tuyo es mío. Y el cristianismo, ¿qué dice? Lo mío también puedo compartirlo contigo. Es decir, esta situación habla del egoísmo, instalado naturalmente en el corazón del ser humano, porque uno es egoísta por naturaleza. Pero Dios quiere cambiar esas cosas y llenarte de su amor, de ese amor que puedes compartir. Es decir, tengo esto, pero puedo compartir con mi hermano en necesidad. Ahora recuerden que mucha gente de esos 3.000 se quedaron en Jerusalén y no tenían qué comer, no tenían dónde vivir. Entonces la iglesia dijo, wow, hagamos algo, motivémonos, pero fue de manera personal, no fue impuesta o coaccionada o decretada por un Estado, por un gobierno. Fue un acto de amor, un acto de voluntad propia. Porque dar por obligación no es dar, es una imposición. Que Jesús dijo, yo pongo mi vida. ¿Quién dirá? Yo voy. El Señor puso su vida por amor. Entonces aquí habla de esto, habla de la generosidad en contra del egoísmo,
compartamos. Ahora, si usted lee la historia, estas situaciones trajeron también algunos problemas, pobreza, porque uno es un administrador. Es decir, yo hoy día llego acá con 10.000 pesos y me voy a mi casa y van a haber 10 personas que van a pedir en la calle. Y yo a cada uno de esos le voy a dar 1.000 pesos. Y a la otra cuadra, después de los 10, me voy a poner yo para recuperar algo. Porque se me acabaron los recursos. ¿Te das cuenta? Es decir, tenemos que ser administradores de las gracias de Dios, de los bienes que Dios nos dio, con amor, misericordia, pero con buena administración, con sabiduría. ¿Te das cuenta, no? Porque yo, por muy cristiano que sea, no, mi casita es pequeña, yo no voy a llevar a 10 personas a vivir a mi casa. No puedo, no tengo el espacio. Tengo a mi esposa y a mi hijo viviendo conmigo. Y ya eso está bien. ¿Te das cuenta, no? O ellos me tienen a mí. Pero ya estamos listos. Pero a lo mejor podríamos llevar a una persona. Pero yo no puedo llevar a 20. No tengo espacio, tengo un puro baño. Entonces, ¿te das cuenta? Hay un sentido común en las cosas. Pero cuando puedes ayudar, hazlo. A un hermano, a una familia de la iglesia, hazlo. Con amor. Y que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y el crecimiento, se dieron cuenta, y el Señor que hacía, añadía a la iglesia los que habían de ser. Tuvimos un estudio anterior que lo platicó Daniel, y con esto quiero cerrar, porque este es un tema que a mí que siempre lo recuerdo por experiencia vivida. Nosotros, si nos cambiamos, lo más probable es que la iglesia crezca. Así nos pasó en los inicios de la capilla. Empezamos en una casita, éramos un grupito muy pequeño, como de 8 o 10 personas, no más que eso. Estoy hablando hace como 40 años atrás. Y después nos cambiamos a un lugar más grande. Y no se hacían ni grandes campañas ni nada, y se llenó. Porque habitualmente uno llega a la iglesia por un mensaje de boca en boca. Viene tu esposo, tu familia, viene tu amigo, viene un compañero, predicaste la palabra personalmente, y a lo mejor no hiciste evento y la iglesia empieza a llegar gente. Empieza a llegar gente. Es la predicación más efectiva. Miren, yo estoy del año 85 en la capilla, 85, con Carlos. Estuvimos en ¿cuántos conciertos, Carlitos? Conciertos cristianos y está bien. Conciertos del Estadio Nacional, en el velódromo, no el velódromo, donde se jugaba tenis. Ahí hicimos conciertos. Nos trasladamos a la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara haciendo los tremendos conciertos. Un concierto acá en el estadio Manuel Plaza, acá en Irarrázaval. Tremendo evento, claro, es tremendo evento, súper evento, una gastada de plata, ¿para qué les digo? Si es que he visto a 3 de todos esos convertidos. Nuestra misión no es convertir, es predicar. ¿Te das cuenta? Pero uno ve que la oveja produce ovejas. Una oveja sana procrea ovejas sanas. Entonces, si usted está compartiendo la palabra, Dios va a usarlo a usted en esa obra de evangelismo para colocar la semilla en otras personas. La iglesia de hoy en día está hambrienta de espectáculo, hambrienta de show, de tecnología y todo. Mira, esta tele nos ayuda para que ustedes vean los avisos, vean los temas, súper bien. Pero a mí esta cuestión me interesa un carajo. A mí esta tele, esta cuestión de sonido, esta cuestión me da lo mismo. A mí me da lo mismo. No me da lo mismo en el sentido de que es útil, que es práctico, nos sirve. Y podemos utilizarlo. Pero entre esto y esas teles, y que usted esté en la iglesia, esté bien, y podamos apoyarlo, yo saco todas estas cuestiones. Porque esto es un edificio, está cómodo para ustedes, para que se sienten cómodos, el aire acondicionado, para que esté más temperadito, para que esté más rico, ¿cachai o no? Es por eso, es para ustedes, es para nosotros. Pero esto no tiene más valor del que presta nomás, nada más que eso, nada más. Entonces la iglesia hoy en día, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha equivocado. La iglesia ha creado cosas artificiales. Entonces ha creado plataformas, conciertos por aquí, conciertos por allá. No tengo problema, hagan un concierto, perfecto. Pero la iglesia es para edificar, para enseñar, para el compañerismo cristiano.
Pero la gente muchas veces vive en conciertos, y me pasó a mí en la capilla, que en un momento explotó todo esto de la música, los conciertos, y habían marionetas, habían esto, habían esto otro. Se fueron las marionetas, se fue el concierto, y la iglesia quebró, murió, el pastor en pecado, y la iglesia murió. ¿Por qué Cristo no vino en este tiempo mejor, que hay tecnología, que hay conciertos, que hay multimedia, que hay Facebook Live? ¿Por qué no? ¿Por qué se equivocó el Señor? ¿Y por qué no vino ahora que hay más elementos, que podría mandarse una predicación y lo ve todo el mundo? Vino hace 2000 años atrás, donde no había nada de esto. Es por algo también. ¿Te das cuenta? No pensemos en eso. 4 cosas. ¿Vieron de las 4 cosas que leí que la iglesia hacía y que la iglesia seguía creciendo? Que fuera concierto, que fuera show, parafernalia y decretación y tirar a la gente de espalda y todas esas cuestiones mentirosas, y que el agua sagrada y que te echan la gotita, las mentiras. Y a esos Dios no los mandó a predicar, Dios los mandó a, parece, a sanar nomás, nada más. O sea, ¿van a ir la gente al infierno o se va a ir sana? Porque no le hablan de la palabra de Dios. Y el otro día estos mismos de la iglesia esta, universal, que ahora cambiaron, estaban pidiendo el kilo de sal. Tiene que traer 1 kilo de sal. ¿Cuál sal? Sal marina, sal con sodio. Entonces nos llenamos de cuestiones de verdad, pero la iglesia usted las ve llenas. Llenas. Oye, ¿cuál iglesia? No, si la iglesia, no, esa iglesia donde tienen como 50 personas en el púlpito y 300 abajo, y todos con colores, con danza y con pintarrajeado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alimentado por la palabra de Dios? Eso es que... Principios, libro de los Hechos. Oremos. Padre, gracias te damos por todo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por querer construir en nosotros el hombre y la mujer que esté conforme a tus deseos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra tal como está escrita, donde nosotros como líderes, como hombres, intervengamos lo menos posible, Señor. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de quién eres tú. Señor, permítenos, Señor, estar en la senda antigua, Señor. Permítenos creer que el Evangelio continúa siendo poderoso para cambiar la vida de las personas, la vida de los matrimonios, la vida de las familias, Señor. Que la iglesia en su conjunto y cada uno de los que estamos acá, los que están escuchando por Facebook Live o por Zoom, puedan, Señor, reflexionar, meditar, Padre, y podamos todos volcarnos a vivir una vida sencilla, pero productiva, Señor, leyendo tu palabra, aplicando tu palabra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, compartiendo en el compañerismo cristiano de cada domingo y cada reunión ministerial, compartiendo con los hermanos, escuchando su dolor, escuchando su alegría, estando con ellos, Señor, orando juntos los unos por los otros, teniendo temor de ti, Señor, y solamente a ti dejamos el crecimiento de la iglesia, Señor, y a los que sean atraídos acá, sean los más amados y las personas más capacitadas, Señor, para que tu Espíritu Santo los bendiga siempre. Gracias, Padre. Tu bendición es sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.